Buenas tardes a todos, pues les damos la bienvenida a nuestra sesión de estrategias de traducción colectiva. Me acompaña mi compañero Ángel Bautista, que también es parte del colectivo Digilvan, Carolina Vázquez, Sandy Heréndira Ortiz, que aparecen los nombres ahorita en su pantalla, y está también Ariadna Solís y Yunitza Vázquez. Todas nosotros somos parte del colectivo Digelban, y para contarles acerca de nosotros, pertenecemos a diferentes comunidades zapotecas serranas. Caro es de San Francisco Cajonos, Ángeles de Betaza, nuestra compañera Victoria no pudo acompañarnos, pero también es de Betaza. Sandy, Ariadna, Yuni y yo somos de Yalala. Y bueno, trabajamos con nuestras propias variantes, y en la cuestión de la escritura, como hay una propuesta ortográfica para la escritura del zapoteco de Sierra Norte, pues utilizamos esa en en los materiales que creamos. Y bueno, algunas de las cosas que vamos a compartir esta tarde las han mencionado otros compañeros. Por ejemplo, ayer Yasnaya tocaba lo relacionado al trabajo, cómo se hace como el trabajo en colectivo y cómo nunca trabajamos solos, aunque parece que trabajamos solos. Y bueno, hay varias cosas que se van a quizás repetir también en el trabajo que nosotros hacemos en traducción. Y para contarles de cómo y por qué o cómo iniciamos nosotros en este trabajo de la traducción, uno de los primeros trabajos que hicimos o las traducciones que hicimos, empezamos con la Ley de los Derechos Lingüísticos. Se nos hacía bastante importante que este mensaje sobre el uso y la salvaguarda de las lenguas estuviera también en nuestra lengua. Y bueno, este fue uno de los primeros trabajos de traducción que hicimos, y convertimos esto en video, y circula por ahí en las redes. Lo pueden encontrar en nuestra red de YouTube. Ahí tenemos la Ley de los Derechos Lingüísticos en zapoteco. No son todos los artículos, pero hemos hecho casi la mayoría. Después que empezamos a traducir la Ley de los Derechos, nos empezaron a llegar frases, párrafos y fechas conmemorativas para traducir. Esto en nuestro canal de Facebook y también por Instagram. Y ahí también como empezamos a trabajar con pequeñas frasecitas o pequeñas cosas que a la gente le interesaba traducir en zapoteco. Y más tarde nos empezó a llegar también como información oficial que teníamos que traducir, por ejemplo, cosas relacionadas a salud. Recientemente empezamos a traducir información relacionada a el uso de las telecomunicaciones en las comunidades indígenas. Y una vez que nos acercamos a Storyweaver y empezamos también nosotros a crear nuestros propios materiales en zapoteco, empezamos también a hacer materiales de lectura para las primeras infancias. Esto, en esta parte o en este cuarto punto, nosotros nos hemos enfocado mucho porque en la Sierra Norte, quizá ustedes han escuchado que pues hay varias publicaciones como de novelas y también de poesía. Pero pues las novelas tienen una extensión bastante grande, y la poesía también tiene como léxico ya bastante, un poco más avanzado, por así decirlo, para las infancias. Entonces, una manera de crear materiales que pudieran asistir en las clases de lengua, en los talleres de lengua que hay en nuestra comunidad, fue empezar a hacer materiales dedicados exclusivamente para las infancias. Más tarde, cuando empezamos a hacer como talleres de lectura y también de escritura, nos dimos cuenta que estos materiales de lectura para las primeras infancias, pues no solo podían servir para las primeras infancias, también para las personas que se estaban acercando por primera vez a leer su lengua, a escribir su lengua. Y el hecho de ser cuentos bastante cortitos, pues ayudaba a eso, y no era como enfrentarse a un reto total como quizá puede ser una novela, o la primera vez que nos acercamos a una novela es como, ¿y esto cómo lo leo, no? Y bueno, por ahí fue que empezamos. Ari.
Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por pues este espacio. Igual, digamos, dentro de los materiales que también se están creando activamente dentro del colectivo, bueno, está esta cuestión de los vocabularios que también diseñadoras, compañeras del colectivo, pues nos ayudan a ilustrar y a poner como en la escritura y la pronunciación de vocabulario tanto de fauna, flora como digamos, estas palabras que suelen también estar en las metodologías para aprender otras lenguas o a escribir, como decía ya Ana, la lengua propia. También tomamos como un poco digamos como pretexto algunas fechas que ya decía Ana eran pues fechas conmemorativas con fotografías también de algunos archivos y demás acervos fotográficos que digamos circulan de la comunidad, y esto también con el pretexto de pues hacer una especie de reinterpretación o reapropiación de estos imaginarios visuales con la lengua. Y bueno, pues por otro lado también están estas pues ocasiones comunitarias como ferias, que en este caso justo se tradujo pues completamente la intención también de estos materiales es intentar hacer materiales que solo estén en zapoteco, ¿no? Que no tengan esta traducción como en algunos casos con la intención pues más pedagógica, pero también como un poco con pues esta necesidad, ¿no? Como de traducir los materiales y un poco obligar también, por decirlo de alguna manera, a las personas no hablantes a digamos, a leer y a escribir en el zapoteco en este caso, ¿no? Si quieres la siguiente. Bueno, estas son imágenes también de los materiales de específicamente los carteles que nos ayudó a ilustrar Victoria, bueno, la que ya había pasado, y bueno, el video que pueden encontrar en nuestra página de Facebook con los derechos lingüísticos que ya había mencionado esa. Gracias, Ana. Sandy. Sí, bueno, aquí también para complementar, nosotros, digamos, partimos un poquito de lo individual y a lo colectivo. Bueno, seleccionamos algún texto, ocasionalmente, pues, guiados por un interés particular, ¿no? Y ya posteriormente, pues, realizamos la traducción. Aquí la ayuda de los otros es muy importante. Pues, o sea, al decir la ayuda de los otros me refiero, pues, a la mamá, a la hermana, a los tíos familiares, pues que de alguna forma ellos nos van corrigiendo, ¿no? Por ejemplo, una palabra o frase, ya ellos nos dicen, no, no se dice así, o no se escribe así, o yo lo digo de esta forma, y pues ahí nosotros vamos retroalimentando nuestra traducción. Bueno, algo que nos ha sucedido bastante es que pues al salir de la comunidad, en nuestro caso hay palabras que pues ya no le llegamos al tono o ya no las conocemos. Entonces, pues es aquí en donde compartimos los conocimientos. Y bueno, después de hacer esta dinámica de compartir, pues ya copiamos y pegamos el texto a Word. Siguiente diapositiva, Ana, por favor. Y bueno, aquí es en donde decía, ¿no? Un ejemplo de cómo vamos haciendo la traducción, vamos compartiendo qué sí está bien, digamos, escrito, qué no, o en dónde no se entiende, qué sí se entiende, cómo lo entiende el otro. Siguiente. Esta es otra propuesta de traducción que hemos hecho o otra manera de trabajar en un texto que era un poquito más, que escapaba a los niveles 1 y 2 y 3 que maneja Storyweaver. En este texto era una traducción, un cuento de Franz Kafka, por ejemplo, y en la columna 1 que ustedes están viendo en su pantalla, en esa nosotros como pusimos el original del texto.
Y en la columna 2 pusimos como la traducción de este texto ya al zapoteco, y en la columna 3 hacemos algo que llamamos la retrotraducción, es decir, como traducir la segunda columna que está en zapoteco. Y de esa manera, pues vamos nosotros también mirando si nos estamos de alguna manera apegando al original o estamos quizás reinventando y haciendo una nueva versión del cuento, ¿no? Y bueno, esto es como para mostrar que la traducción de Storyweaver, pues la hacemos primero copiando y pegando a una hoja de Word o cualquier otro formato. Nosotros trabajamos mucho en Google Docs porque estamos como en diferentes partes geográficas, y una vez que terminamos esa traducción y que hemos revisado todo, ya es cuando nos vamos al final a Storyweaver a meter absolutamente todo, ¿no? ¿Sandy? Sí, bueno, es lo que les venía comentando de cómo los otros son muy importantes al momento de hacer una traducción. También me gustaría retomar un poquito lo que comentaba Yasnaya ayer, pues de que no existe un diccionario, ¿no? Entonces, pues no existe también como tal una guía que nos apoye y nos diga así se va a hacer la traducción, y por ello esta red colectiva que yo menciono es muy importante porque los otros nos ayudan a darnos cuenta de que estamos, que si nuestra traducción está siendo, digamos, de forma clara, ¿no? O si el otro nos puede entender, o si, pues, dijera Ana, estamos reinventando el zapoteco porque, pues, al ser personas que salimos desde hace mucho tiempo de la comunidad, pues, nos podemos arrastrar cierto tipo de muletillas al hablar, ¿no? Entonces, al hablarlo y también al escribirlo. Entonces, aquí es en donde como les decía, partimos, digamos, de un interés personal, y ya que tenemos nuestro texto ya en Word o la traducción, ya los demás nos van complementando, y pues de forma colectiva nosotros nos vamos diciendo, no, pues quedó bien, o creo que aquí se dice de esta forma, y bueno, vamos complementando todo ya después de que, bueno, pasó por varios filtros, digamos, y bueno, el cuadrito que se compartió antes, nos ha ayudado muchísimo porque hay como una retroalimentación que nos permite continuar y hacerlo de forma colectiva también. Como mencionaba Sandy, siempre es como importante la participación de los otros. Aunque este trabajo como inicia de manera individual, al final quienes terminan como complementando o sacando una traducción, pues somos todos, ¿no? Y en este paso 3, pues les mostramos como, o les queremos como contar cómo es que lo hacemos. Una vez que alguien ha hecho como una primera traducción, en este caso puede ser Yunitza, después, por ejemplo, entro yo a revisar el mismo documento que compartimos en Google Docs, y ya sea que hacemos como una revisión de la traducción, que no se nos escapó alguna palabra, algún verbo, algún sustantivo, o mirar como la consistencia en la ortografía. Ayer es algo que también mencionaban las compañeras, que a veces hay que mantener la misma ortografía o la misma grafía que utilizamos quizá para escribir corazón, por ejemplo, ¿no? Que si vamos a ponerle la X, H al inicio, pues sea consistente todas las veces que va a aparecer el texto, perdón, que va a aparecer esa misma palabra a lo largo del texto. Y en el caso de zapoteco, una de las cosas a las que nosotros como siempre tratamos de tener cuidado es, la lengua es tonal, y hay palabras que tienen ya sea una diferencia en la parte tonal, o tienen una diferencia en cómo se está produciendo cierta letra. Y en ese caso hay, por poner un ejemplo, la conjunción y, por ejemplo, se dice na. Y para decir ahora también se dice, o se escribiría de manera casi igual, ¿no? Entonces, como que checamos si no estamos escribiendo como ahora, o si estamos escribiendo y, cuando realidad tendríamos que escribir ahora, ¿no? Y entonces tenemos como cuidado en ese tipo de cosas, para también tratar como de facilitar este proceso de quizá aprender a leer o acercarse a un texto, y no estresar a nuestro lector de estar como adivinando lo que está leyendo.
debemos de mencionar también que nosotros hasta este momento no hemos introducido la escritura con tonos a las publicaciones que hacemos y por eso también tratamos como de mantener cierto cuidado en las traducciones que hacemos y si hay que hacer la diferencia y hay que quizá añadir un tono, pues lo hacemos en los escenarios que es como pertinente hacerlo. Y al final de hacer esta traducción, lo que también siempre hacemos es leerle a nuestros padres, leerle a los niños, mandar este audio por WhatsApp a alguien y decirle cómo lo ve, cómo lo escucha, si es algo que suena como de manera atractiva y natural en la lengua. Y regularmente recibimos, ya sea por WhatsApp o hablamos por teléfono, o si estamos como juntos traduciendo, pues ahí mismo empezamos como a discutir qué es lo que estamos haciendo con el texto, ¿no? Al final, la publicación, como les decía, ya sea la hago yo, la hace Yunitza, cualquier integrante más del colectivo. Ari. Sí. También dentro de las estrategias que hemos encontrado como para seguir compartiendo estas traducciones que hacemos, bueno, como ya dijo Ana y Ere, colectivamente, otra, digamos, forma, digamos, de poder hacer accesible estos materiales a otros públicos también, bueno, no solo son herramientas que están dentro de la misma plataforma de Storyweaver, que es como la traducción de otros idiomas al español, digamos, ahí se ahorra un paso en tanto que, pues digamos, del español al zapoteco, bueno, digamos, pues sí, hay un paso menos, por decirlo de alguna manera. También una estrategia que han adoptado Yunitza, Ere y Ana es la grabación del audio en zapoteco de los textos que se han traducido. Eso lo que, digamos, facilita es que se pueda, digamos, estar leyendo los textos al mismo tiempo que se escuchan, pues, en zapoteco, ¿no? De esta manera también hemos encontrado en algunas herramientas de software libre como el OpenShot, el GIMP o el Stop Motion Studio, que es una aplicación que es para teléfonos celulares, teléfonos móviles. Se pueden hacer videos, ¿no? Una ventaja que tiene esta plataforma Storyweaver es que, bueno, ya vienen, digamos, los cuentos con dibujos. Entonces, en ese sentido, una estrategia que nosotros hemos encontrado pues para compartir precisamente estos materiales es grabar los audios y poner las imágenes, en este caso sin animación, bueno, disponibles en YouTube, ¿no? Al mismo tiempo que está el texto y las imágenes, están los audios. Y bueno, para esto también está pues el diseño, en este caso de imágenes, que es algo que también se puede hacer y que se ha hecho en el caso de otros materiales de traducción que no necesariamente pasan por la mediación de esta plataforma, que en este caso, bueno, pasa como por dibujos, por hacer, digamos, otras estrategias de imágenes, pero bueno, es una forma que nosotros también hemos implementado para los materiales y para que también se puedan escuchar y leer como al tiempo, ¿no? Si quieres la siguiente, Anita. Gracias. En el caso de los nombres, una decisión que hemos tomado como de manera no tan deliberada es que pues varios de los nombres que aparecen en estos libros son como nombres que no existen o que no son escuchados de manera frecuente en la comunidad. Y para ello, pues siempre lo que hemos hecho es adaptar esos nombres o tomar esos nombres y pasarlos como a nombres zapotecos. Hay unas expresiones como para decir, por ejemplo, lito o lita, para referirse a abuelito o abuelita. Esas, por ejemplo, las hemos pasado a nuestros cuentos utilizando como los términos de parentesco, los nombres de parentesco que existen en el zapoteco de Yalala. Entonces, aunque quizá en español pues solemos decir ma o pa, nosotros como que sí, y lo hemos adaptado también al zapoteco, como que eso sí también tratamos de pasarlo al zapoteco, ¿no?
Y bueno, este es como el paso final que les habíamos comentado. Al finalizar o compartir el texto, ya de ahí ya accedemos a la plataforma y empezamos como a escribir o pasar la traducción que ya tenemos. Y Ere. Sí, bueno, aquí pusimos otras recomendaciones porque es muy importante terminar las traducciones pues una vez que las empezamos. A mí me pasó que aquí en esta misma plataforma empecé a traducir un cuento que involucraba los números del 1 al 10, entonces pues terminé la traducción y bueno, al compartirle a mi madre, sobre todo, me decía, es que creo que aquí no se escucha bien o este número no es así. Entonces, pues me quedé ahí y terminé la traducción, pero ya no publiqué. Entonces está, digamos, ahí, pero no ha sido publicado. Y bueno, también desde mi experiencia, podríamos empezar haciendo traducciones cortas y concisas como un primer acercamiento y ya posteriormente pues ir avanzando. Eh, También otro punto importante pues es auxiliarse de diversos medios para compartir la traducción. Esta plataforma pues la verdad está muy accesible y los cuentos, los niveles pues van avanzando gradualmente, pero sí es importante seleccionar bien, digamos, qué es lo que queremos traducir y de ahí pues seguir utilizándolos, ¿no? Por ejemplo, nosotros se hizo la traducción de Belliz no puede bailar y de ahí pues publicamos en YouTube junto con la voz de Yuni, una integrante del colectivo, y pues lo compartimos y está en YouTube también. Entonces por eso es muy importante pues auxiliarse de diversos medios para compartir esa traducción y no únicamente se quede ahí o sin publicar o empezamos y no terminamos o generalmente luego surgen muchas inseguridades, ¿no? Sobre todo cuando iniciamos y pues esas inseguridades nos llevan a veces a no terminar lo que empezamos, pero creo que sí es muy importante recordar que no estamos, digamos, solos y que siempre habrá alguien más que nos pueda apoyar cuando no sabemos cómo se dice una palabra o tenemos dudas, ¿no? Porque luego tenemos esa duda de se dice así, no se dice así, y y nada, pues eso, nada más sería para complementar. Y para finalizar, nos gustaría como compartir qué hemos aprendido traduciendo y para ello pues consideramos muy importante el trabajo que tanto nuestra compañera Adriana como Ángel y también Carolina están haciendo. Ari. Sí, pues dentro de las, digamos, aprendizajes que en principio son cuestiones como de trabajo colectivo, que creo que a veces eh, pues se romantiza un poco, ¿no? Por pensar que somos muchas personas pareciera que es menos trabajo, pero creo que implica una cuestión de trabajo, pues, de acompañamiento, pues, bastante, digamos, pues sí, eso hay que estar presentes, ¿no? En principio, pues eso. La segunda cosa es que, bueno, las traducciones pueden ser realizadas pues por cualquier persona siempre y cuando pues haya este interés por estos textos, por los contextos y bueno, dentro de esta plataforma pues se pueden encontrar muchos libros o bueno, cuentos más bien que tienen pertinencia cultural dentro de nuestras comunidades también y eso es importante, ¿no? También pues apoyarnos de otros hablantes para retroalimentar la traducción y pues enriquecerla. Y por ejemplo en mi caso y en algunos y algunas compañeras del colectivo que no somos hablantes, me parece que también es una forma pues proactiva de aprender la lengua, ¿no? En este sentido pues no es digamos un conocimiento que solo pues viene en una sola dirección. Al trabajar estas traducciones, pues pues uno adquiere vocabulario, también pues frases, formas de entender en general el mundo. Y bueno, no sé si quieran complementar Ere o Ana o Caro o Ángel que también andan por aquí.
Sí, Sí, eso que comentaste, Ari, es muy importante porque pareciera que la traducción de estos materiales solamente son como para hablantes, ¿no? Pero bueno, Ari es una compañera del colectivo que no ha estado en la comunidad y sin embargo tiene el interés de traducir y lo está logrando y eso se me hace muy sorprendente y muy importante de decir porque siempre decimos, no, pues es que yo no entiendo, no puedo y nos limitamos a esas cuestiones y creo que pues lo podríamos lograr y como lo hemos enfatizado muchísimo, el apoyo de los otros, sobre todo de nuestros papás, de los abuelos, y también mencionar un poco de algunas palabras que ya no usamos, es muy importante porque ellos sí nos van apoyando en esto de la traducción. Ángel. sí, un poco sobre lo mismo, ¿no? De que este trabajo enseña, yo también no soy hablante de la lengua zapoteca, pero tengo ese acercamiento hacia la escritura. eh, y pues también este trabajo te ayuda mucho no solamente en el acercamiento a lo que es la parte cultural, sino también un poco podríamos llamarle la parte sentimental, por así decirlo, de cómo te relacionas con las personas mayores, ¿no? Con tal vez los familiares directos, que a veces la fuente de consulta más rápida que tenemos, que es nuestros padres o nuestros abuelos, pero a veces también dentro de la comunidad, ¿no? El cómo ir platicando e interactuando con ellos de poco en poco, también te va enseñando a ti, ¿no? Y es un intercambio con ellos, ¿no? En mi caso, como bien dijo Ana, yo soy bueno, soy descendiente de la comunidad de Betaza, entonces, esta relación también que hay con los ciudadanos para buscar esa traducción de algunos textos, pues también genera ese acercamiento y ese acercamiento con los ciudadanos, como también ese conocimiento, esa interacción entre ellos, ¿no? También uno de de las cosas que más cuestan trabajo de repente es querer traducir de manera literal las cosas, ¿no? Es algo que también debemos de considerar mucho, el cómo se traduce, ¿no? O cómo se componen nuestras lenguas indígenas, que no es lo mismo que pasar algo literal al español, ¿no? A veces pierde o cambia mucho el sentido. Entonces, esas son de las experiencias, pues, bastante interesantes y enriquecedoras que tengo yo por parte de la lengua. En la parte del colectivo, al mismo tiempo, pues, si bien somos de distintas comunidades y entre ellas hay pues son variantes lingüísticas distintas entre comunidades, pues también genera un enriquecimiento, ¿no? Porque pues poco a poco vamos aprendiendo y comparando cómo pronunciamos, decimos, incluso escribimos algunas palabras, ¿no? Entonces también eso genera de repente la discusión y la retroalimentación de los conocimientos dentro del colectivo y pues también de ahí se generan muchas cosas, pues, ¿no? Muchas palabras en desuso que tal vez en alguna comunidad lo siguen diciendo y en otra ya no, pues de repente ahí vamos enlazando y recordando todo esto. Entonces sí, es bastante enriquecedor pues es un ejercicio bastante ameno. Gracias, Ángel. Pues con eso terminamos como nuestra participación y si ustedes tienen como preguntas o dudas que quisieran que nosotros compartiéramos con ustedes, pues lo hacemos con mucho gusto. Ya para cerrar, nos gustaría también compartir que hace unas 2 semanas tuvimos un primer curso intensivo de escritura del zapoteco y estos textos también hay que buscarles lectores y hay que buscarles pues también muchos más escritores. En ese sentido, invitamos a todas las personas que nos acompañaron en este taller intensivo de escritura, pues a acompañarnos también a la primera jornada de traducción de Storyweaver. Entonces, pues no solamente les contamos o mostramos como la historia detrás del alfabeto que utilizamos, también hicimos como algunos ejercicios de escritura que vamos a compartir pronto y la manera de nosotros también buscarle lectores a los materiales que producimos es también haciendo talleres ya sea de lectura o también los de escritura para crear más materiales o en este caso también para seguir haciendo más traducciones
traducciones. Y pues nos gustaría mucho como agradecer a los y las que participaron en el taller de escritura, que también nos están acompañando ahora en el taller de la primera jornada de traducción y que también ya nos han compartido las traducciones que van a hacer en diferentes variantes de zapoteco de la Sierra Norte. Está Tabegua, está Solaga, hay otras variantes que están participando y que quizá no habían tenido o no las hemos visto como participar, ya sea en la creación de materiales o en la producción de textos. Y pues eso nos da muchísimo gusto que ahora podamos tener materiales en diferentes variantes de zapoteco de la Sierra Norte. Y bueno, pues eso, muchas gracias, Ta, y por coordinar esta primera jornada de traducción, y también pues muchas gracias a todos ustedes que están acompañando a lo largo de esta semana esta jornada de traducción. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todo el colectivo. Hay una pregunta de Orlando que dice que si pueden compartir el alfabeto que están usando y compartir un poco el antecedente del mismo, por qué decidieron ese o de dónde lo tomaron. Dice que es un gran trabajo, un gran trabajo de traducción intercomunitario, y luego pregunta qué zapoteco usan o que si hacen un neo zapoteco entre Taza y Yalala. Y Yasnaya dice que es muy interesante esto de que sirve para no hablantes, ¿no? Como de cómo está ayudando. Entonces, si quieren, comenzamos con estas dos preguntas para luego ver si hay más. Nos pueden escribir aquí en el chat del Zoom, o si hay alguien viendo la transmisión en YouTube, también nos pueden mandar las preguntas por YouTube. Ángel, contestasla. Sí. Ok, está bien. Bueno, el alfabeto que estamos utilizando de alguna manera es el alfabeto práctico de la lengua zapoteca, que tiene sus antecedentes en aproximadamente mediados de los 80s, cuando se conforma entre esos años y 1985 y 1987, se conforma la Coordinadora para la Lectoescritura del ZA, en la Sierra Norte. Este alfabeto, pues es en estas primeras reuniones, pues la conforman distintos profesores del medio indígena correspondientes a la jefatura de Guelatao, y también se incluyen pues a muchas personalidades interesadas en el desarrollo de la escritura, ¿no? Entonces, a partir de esto se van generando trabajos que conforman este alfabeto práctico, que de alguna manera desde esos años se han venido pues poco a poco trabajando en las diferentes escuelas del medio indígena, como una forma de estandarización de la escritura, no de la lengua. Entonces, ese es pues es con la que creo que los que formamos también parte de este colectivo, de alguna manera también traemos esa formación desde nuestra infancia, ¿no? Entonces, es por eso que se utiliza o decidimos utilizar este alfabeto, porque de alguna manera tiene ciertos avances en cuanto a la estandarización. Y pues sí, uno de los grandes pues precursores también de este alfabeto pues es el maestro Mario Molina Cruz, y las diferentes momentos en el que él crea talleres tanto en la Chirioa como en Yalala, también los diferentes eventos escolares en el 96 en Solaga, en Tepanzacualco, si no me equivoco, y en San Jerónimo Xochina. Entonces, estos eventos fueron a lo largo de los años 90, en el cuales pues se demuestra pues en ejercicios escolares cómo se desarrolla la lectoescritura del zapoteco, de diferentes variantes, de diferentes comunidades, y pues es así como también retomando esta historia de trabajo que ya se tiene dentro de lo que es la región del zapoteco rom principalmente, es que optamos por utilizar este alfabeto. Sí, y otra de las razones es que nos interesa como formar una continuidad en los lectores que ya tenemos, ¿no? Y
como mencionaba al inicio, estos materiales que son como para las infancias, lo estamos trabajando con este alfabeto de la coordinadora y estamos pensando o creando un futuro en el que estos mismos lectores puedan transitar de manera pues lo más tranquila, sin estresarse tanto por la escritura y por la lectura, a el material que ya existe, por ejemplo, la narrativa de Mario Molina, la narrativa de Cipriano Flores Cruz, la narrativa de diferentes escritores que hay en la Sierra Norte. Y también, como decía Ángel, nosotros fuimos alfabetizados como a los 8 o 9 años en este alfabeto de la coordinadora. Entonces, de alguna manera, pues hemos crecido escribiendo y también leyendo este alfabeto, y los materiales que tenemos disponible ahora pues son están hechos con esta escritura, y hicimos un intento de quizá hacer algunas modificaciones a la escritura, esto pensando en las infancias o en los niños que están aprendiendo la lengua como segunda lengua o que ya no la están aprendiendo del todo, y en un ejercicio que hicimos, pues los niños hacían como ciertas decisiones de preferir la R para escribir como lo que en el zapoteco de la coordinadora se hace con LH, o quitar como que todas las X y escribirlo todo con R. Entonces, hemos visto como que hay varias cosas que están sucediendo en el zapoteco, y eso me lleva, por ejemplo, a la pregunta que hace Brígida de si si en este campo de la traducción recomendaríamos empezar a traducir con tonos o escribir con tonos. Nosotros creemos que para los hablantes de segunda lengua que ahora tenemos de zapoteco, va a ser necesario que nosotros empecemos a traducir o a incluir los tonos. Una de las cosas con las que yo crecí o escuchando mientras aprendía a leer zapoteco es que los maestros siempre nos decían, pues el contexto te va a dar como la información del texto, ¿no? Pero lo que está pasando ahora es que muchos de los niños ya no tienen la información de este contexto, ya no están cercanos a la experiencia del trabajo en campo, el vocabulario de la flora, de la fauna, y todos los eventos como relacionados a la comunidad, y entonces a ellos hay que darle hay que trabajar con ellos mucha más información o detalles de la lengua. Entonces, en el curso de escritura que acabamos de terminar, esa fue como una de las cosas que hablamos, ¿no? Que va a ser necesario que nosotros ahora empecemos a entrenarnos a escuchar los tonos y también a escribir con tonos en el trabajo que estamos haciendo. Y respecto a la segunda pregunta de Orlando, no hacemos un neozapoteco. Nuestros materiales que producimos, hacemos material para zapoteco de Betaza, material para zapoteco de Yalala, y ahora que también tenemos como zapoteco de San Francisco Cajonos, pues empezaremos a producir también material para San Francisco Cajonos. Entonces, no hacemos como un neozapoteco, pero sí tratamos de tener cuidado en las consistencias de la escritura y tomando en cuenta el alfabeto de la coordinadora. Hay mucho trabajo que necesita ese alfabeto, o sea, hay muchas decisiones que nos hicieron, y bueno, algunas decisiones las estamos tomando nosotros, y bueno, por ahí vamos como volviendo a retomar este alfabeto que ya tiene pues varios años. Y el mensaje que nos deja Yasnaya, pues como mencionaban nuestros compañeros, el trabajo también con los no hablantes y de tener como esta manera proactiva de aprender el lenguaje, pues siempre como acompañado de todas nuestras, ya sea amigos o familia, pues así lo hemos ido haciendo y también creando pues más material, ¿no? Gracias, Ana. Hay otra pregunta, bueno, que en el caso de los nombres de los personajes de los cuentos a traducir en la lengua, ¿cuál es la sugerencia que tendría? Nosotros hemos incluido los nombres, empezamos a incluir nombres en zapoteco, y esto también porque en la comunidad hay como un deseo ahora como de tener más nombres en zapoteco, y hay ya lleva como varios años donde se están utilizando los nombres en zapoteco, y nosotros como tomamos la decisión de que los nombres que aparezcan en los cuentos sean nombres en zapoteco. Y bueno, pues eso hemos estado como haciendo. Ya, y
justo sobre eso, Jazz nos dice que ella deja los nombres en original cuando la historia es de alguien histórico, como el del señor Haddad, que plantaba árboles, y los cambia cuando son ficticios. Entonces, esa también puede ser una recomendación. Si alguien más tiene una pregunta, podemos continuar. Ahora lo que vamos a hacer es finalizar la transmisión en YouTube, entonces ojalá que mañana las personas que se pudieron conectar, porque esto es una prueba, mañana puedan conectarse nuevamente a las 6 de la tarde, que vamos a tener una conversación sobre traducción, en el que van a participar, en la conversación van a participar Verónica Aguilar, que es traductora, una traductora mixteca, pero traduce de inglés y francés a español, porque está en proceso de aprender la lengua mixteca. Y estará también la escritora Nadia López García, que también es traductora, es muy entusiasta, promotora también de la lectura. Y pues van a estar todas las personas que están ahorita participando en la jornada. Entonces, Creo que apagaste tu micrófono. pensé que había apagado mi cámara. Si alguien tiene una pregunta o comentario que hacer ahorita para las compañeras del colectivo, pues pueden hacerlo con total libertad para que no se chiveen que están transmitiendo. También pueden dejar sus comentarios en el chat, por si no quieren abrir su micrófono o por si no funciona, que luego también es complicado. Miriam dice que gracias por compartir su experiencia, que está iniciando con supongo que nos va a copiar el link. También si han tenido algún problema en el uso de la plataforma, pues ahorita podríamos aprovechar para resolver las dudas, porque también están las compañeras que han usado la plataforma, entonces podemos apoyarnos. Y Diego también nos está comentando que él está cambiando los nombres a los nombres comunes en castellano que existen para los náhuatl, y que lo que incluye son las modificaciones de estos nombres, que es muy común que se cambien, ¿no? Que también es otra estrategia. Y bueno, Ilse, muchas gracias. Colectivo Tigel Van, he aprendido mucho gracias a ustedes. El curso de escritoria fue vital y muy importante para poder escribir en zapoteco shon para hablantes y no hablantes. Felicidades. Sandy también las felicita. Pueden abrir su micrófono y felicitar a las compañeras que aquí están para que las escuchen de viva voz. Hola, hola. Felicidades. Hola, Victoriano. Hola, hola, Tajeo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues les saludo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. He hecho varias traducciones en la lengua náhuatl ya desde hace 2 años aproximadamente, y pues hemos aprovechado mucho. Sobre todo yo empecé a hacer las traducciones para mis sobrinos que viven en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y en la ciudad de Zacatecas. Justamente empecé a traducir para ellos, y creo que de ahí se fueron compartiendo varios materiales para poder seguir traduciendo, y creo que ha funcionado. Y para la pronunciación uso mucho el WhatsApp. Tengo un colectivo de varios paisanos nahuablantes, entonces tenemos un grupo especial de nahuablantes que están en la comunidad, pero también otro grupo de WhatsApp que están en las ciudades. Entonces compartimos estos materiales para ellos, y también en formatos PDF, ¿no? Los descargables. Algo que también resultó interesante, por ejemplo, en la traducción, es cuando en español hay algunos textos que noté mucho, es el uso de las preposiciones, mientras que en el náhuatl están las posposiciones, que esto significa que después del sustantivo viene la palabra locativa, ¿no? Que son posposiciones que arriba, abajo, al lado, eso va después del sustantivo. Y lo que hacía, por ejemplo, es marcarlas en negritas cuando quería resaltar este tipo de texto, este tipo de elementos, ¿no? Gramaticales,
o bien cuando me gustaba recalcar ya sea algún nombre de los animales, o bien algunos sustantivos, pues las marcaba en negritas. Eso les hacía mucho más interesante también al público que llegaba a tener para esta lectura, ¿no? Así que pues felicidades y estamos en contacto. Saluditos desde la ciudad de Jalapa. Muchas Gracias, gracias. Victoriano. Eso ¿Alguien más? perdón, Ta, eso No, no, me no, adelante. recuerda a una de cuando estamos como dando clases de lengua, a veces es necesario como resaltar las palabras que estamos o que queremos que aprendan los participantes de cierto taller de lengua, ¿no? Y en Storyweaver hay unas opciones de hacer o más grandes las letras o hacerlas más chiquitas o ponerlas en cursivas o ponerlas en negritas. Ese creo que es es una herramienta que puede ayudarnos a trabajar vocabulario muy específico para los talleres de lengua. Entonces, nosotros en algunos cuentos que así lo permiten, hemos procurado mantener el formato de negritas para aquellas palabras o léxico que nos interesa que los niños puedan aprender. Esto ayuda también ya a los talleres del niño o se trabaja con el niño, que ese es el léxico que es el de la clase de X día, ¿no? Entonces, Storyweaver tiene esa opción de o hacer más grande o hacerla en negritas o ponerlas en cursivas y si ustedes están trabajando como en talleres de lengua, esa puede ser como una herramienta que puede. Gracias, Ana. Justo ahorita me estaba acordando de uno de los libros que Yasnaya usa para sus clases también. Entonces, no sé ya si nos puedes contar un poco de qué tipo de material, y tal vez también puede darles una idea del tipo no me acuerdo cuál era el término que ella utilizaba, pero ahorita que nos siga. Hola, muchas gracias al colectivo. Yo soy muy fan del trabajo que hacen y ahorita escuchando esto, vamos a tener nosotros aquí en quienes vamos a traducir en Ayutla a 2 personas que no hablan mije, pero que se pudieron unir y con lo que ustedes me dijeron pienso en las opciones que eso abre, ¿no? El hecho el mismo de estar transcribiendo, viendo cómo se hace, así que vas aprendiendo ahí en vivo. Pero bueno, también los materiales de Story me han ayudado muchísimo, por ejemplo, a nivelar lo que voy enseñando cuando es mije como segunda lengua, incluso cuando es para lectura y escritura de quienes ya hablan mije. Tengo, por ejemplo, textos que son descriptivos, que son como casi que oraciones predicativas, como la flor es bonita, el niño es alto casi, ¿no? Entonces, todos esos me sirven para eso, pero, por ejemplo, otros como en mije, el auge del inglés, que es Mi mamá canta, ya ni me acuerdo si así es el título en inglés, creo que sí es Mi mamá canta. Y entonces en ese de Mi mamá canta permite muy bien, por ejemplo, ver las diferencias entre oraciones independientes y dependientes. O sea, el mismo verbo en 2 formas gramaticales, que es algo muy, muy del mije. Entonces, está muy, muy chido que pueda uno usar y ver qué tipo de contenido tiene y a qué va. O sea, como obviamente no le vas a explicar esta gramática así, ¿no? Pero sí tú sabes qué contenidos están teniendo. Tenemos también otro material que es para preguntar por números. Entonces, cuando trabajas números, te ayuda en números. Entonces, de verdad es que creo que se puede clasificar los libros que tenemos por los contenidos. Si voy a ver, como dices tú, cierto tipo de léxico, está súper bien tener en negritas eso, pero además del léxico puedes ver cosas de sintaxis, cosas de morfosintaxis, etcétera, de una manera muy didáctica, mediante una historia y clasificar tus materiales por ese tipo porque claro, cierto tipo de historias va a privilegiar, algunas van a estar casi todo en pasado, por ejemplo, ¿no? Y cuando está casi todo en pasado, bueno, pues ahí puedes ver ese tipo de conjugación, o bueno, depende mucho la gramática de la lengua y eso me gusta mucho. En el caso del mije, por ejemplo, lo único que cambia, tenemos un sistema que se llama sistema inverso, en el que lo único que cambia es un morfema para saber
Es decir, en Mije hay una jerarquía de primera, segunda y tercera persona. Cuando el objeto directo es primera persona, no puede ser transitivo, no le gusta al Mije, o sea, no puede ser un objeto porque está alto en esa escala de animacidad. Entonces, esos pequeños cambios cambian todo el sentido de la oración y hay ciertos tipos de materiales que son mejores para eso. Entonces, incluso para la gramática, se pueden clasificar tus materiales para abordar cierto tipo de temas. Muchas gracias, Jazz. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Y justo ahorita Diego está comentando que es un comentario para Victoriano. Entonces, dice que Diego tradujo un libro náhuatl de las hormigas que Victoriano ya había traducido. Entonces, pues igual pueden ahí intercambiar puntos de vista, supongo, o de las variantes. Pero bueno, eso también va a ser interesante ahora en esta jornada, porque se inscribieron personas que hablan variantes tal vez cercanas de algunas lenguas. Entonces, para Mije y Mix, como los que tienen mayor número de participantes, en la mañana ya les mandamos un correo para que se pongan de acuerdo. Para Zapoteco todavía no, porque queríamos esperar a que pasara esta sesión, pero mañana por la mañana vamos a mandarles un correo también para que estén enterados de qué variantes están participando en la jornada. Y creo que esos son todos los comentarios hasta ahorita. No sé si Ángel, Ari, Yuni tengan algún otro comentario para ir cerrando esta sesión. A mí me gustaría comentar algo. Adelante. Gracias. Bueno, un saludo a todos. Es que ahorita estaba traduciendo un cuento que me gustó mucho porque habla de un dios de la montaña y está muy bonito, es de Taiwán, dice. Y quería comentar que hablan de una comida que se hace allá y entonces, pues no sabía yo cómo traducir esa comida que está vendiendo un viejito, que es en realidad el dios de la montaña. Entonces tuve que investigar qué es y lo decidí traducir como tamal, porque encontré pues que ambos están hechos con masa, ambos son rellenos y ambos se cuecen al vapor. Entonces, pues me pareció como pues un análogo que sí se podría usar, porque realmente la palabra pues es jiaozi o dumpling, dice, y yo no, pues eso no tiene, pues carece de significado para nosotros, ¿no? Nada más eso quería compartir. Gracias, Diego. Oigan, escuchando a Diego, se me ocurre que estaría muy bien que al final, ahí por el viernes, todas las personas que participamos en esta jornada, además de lo que ya nos tradujeron y Endless nos está dando para traducir, si alguien encontró otros materiales que les encantó y que los demás pues tal vez no vimos, hacer nuestras recomendaciones de, mira, yo traduje y me encantó, yo traduje y los apuntamos los links y entonces traducimos. Ahora ya me dieron ganas de traducir lo que dijo Diego, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Podemos habilitar mientras, o sea, para que no se vayan perdiendo, dentro del documento del Excel, en donde están subiendo los enlaces de las publicaciones que ya hicieron en la plataforma, podemos abrir una pestaña donde pueden ir reportando como los libros recomendados, para que no se nos olviden. Sí, también un poco mencionando lo que dice Diego, yo creo que también son de las experiencias que tenemos. Como dije, yo cuando realizo las pocas traducciones que he llevado a cabo, pues regularmente son con mi papá, que él es el hablante. Y pues también es una discusión ahí con él enriquecedora, porque a veces, como dije hace rato, no llegamos a coincidir de repente, ¿no? A pensar, por así decirlo, yo pienso en español, ¿no? Y él piensa en la lengua, ¿no? En el zapoteco. Entonces, eso de alguna manera también genera esas discusiones de cómo traducir algunas cosas. En algún momento, tal vez yo hubiera dicho que, pues, lo que dice Diego,
de mantener el nombre de la comida. Pero pues también está interesante esto que hizo, que fue la investigación, ¿no? Y esa comparación que hace, y pues que realmente termina siendo bastante buena, ¿no? A mí me parece bastante buena esa analogía que también hace él con respecto a este alimento, y que pues también tiene mucha similitud y me parece bastante, pues, interesante. ¿Por qué traducir a lenguas indígenas, no? Yo creo que varias nos hemos encontrado en ciertos momentos en esta conversación de, pero crea tus propios materiales, tienes tu propia historia en tu pueblo, hay muchas historias en tu pueblo que puedes escribir, ¿por qué vas a traducir, no? Que es algo que, pues, que para mí es bastante común, que lo escucho mucho para el caso del Mije. Pero el otro día justo estábamos con unos compañeros justo del Colmix, preguntándonos como dónde están esas historias, porque de pronto como que decimos siempre hay recopilación de tradición oral, o siempre hay cuentos y leyendas mijes, pero nos dimos cuenta que primero sí hay, pero están en español, ¿no? No están en mije. O si hay unas recopilaciones en mije, pero no son muy conocidas, o de pronto es mucho texto, lo que decían ya hace rato, ¿no? Es como mucho texto, como casi una novela o un cuento muy largo, que es muy difícil de leer. Entonces tal vez necesitamos también adaptar estas historias a textos un poco más breves, para que sea así una historia conocida por el contexto, por la misma comunidad, pero que pueda como ser un texto que nos llame a leer, ¿no? Pero de eso hay muchísimo más como que hablar y que conversar sobre la traducción, de por qué sí, por qué no. Y siempre, como dijimos ayer que empezamos con esta jornada, esta es una forma más, una herramienta más de crear material. O sea, obviamente no estamos diciendo que esta es la única, ni estamos diciendo que esta debe ser la principal, porque no creemos que sea así, pero creemos que es bastante útil, sobre todo cuando nos da la oportunidad de tener materiales ilustrados, ¿no? Como de una manera tan sencilla. Entonces, bueno, compañeras del colectivo, les dejo el micrófono para sus comentarios finales y con eso cerraríamos la sesión de hoy. Bueno, pues yo quería solo añadir que a las personas que se quieren atrever a traducir, pues que es una muy buena idea estar estableciendo redes de apoyo. La verdad es que trabajar con la lengua de nuestros abuelos, pues siempre requiere eso, ¿no? Requiere que estés trabajando con más personas. Y en este caso, por ejemplo, la colectividad ahorita, pues ya vemos que está trascendiendo pueblos, ¿no? Y entonces, en este ejemplo, yo encontré en el colectivo, a pesar de que yo soy de San Francisco Cajonos y que no soy hablante, pero que mis abuelos hablan, con ellos he encontrado herramientas muy, muy padres que nos quitan esos miedos, ¿no? Esas preocupaciones por no poder hacerlo bien o por muchas cosas que nos ponen, ¿no? También en la academia que nos dicen, no, pues así tiene que ser, ¿no? Pero la verdad es que gracias al trabajo colectivo, podemos hacer muchas cosas y poder, pues, aportar un poco más, ¿no? Y pues les agradezco mucho el espacio. Creo que Ere quería decir algo. No sé si va a ser Ere o... No, pues muchísimas gracias por darle la difusión que se merece esta plataforma. Y pues nada, muchísimas gracias. Igual, pues a mí solo me quedaría agradecer pues el esfuerzo tanto colectivo, creo como pues generacional, creo que hay en este tipo de iniciativas, también el espacio y los esfuerzos que se hicieron para hacer pues esta jornada posible, creo que también ponerse fechas es necesario. Y bueno, como un poco retomando lo que decía Caro, a mí también me gusta ver estos ejercicios de traducción como pues no solo hacer puentes entre colectividades y entre comunidades, pero también como un ejercicio de sanación para las personas pues que hemos sido despojadas de nuestra lengua, ¿no? Entonces, creo que es algo que nos corresponde pues
a todis, ¿no? Como estar haciendo este esfuerzo constante de generar conversaciones en nuestras lenguas, pues como el zapoteco en este caso. Y pues bueno, como quizás la familiaridad que tenemos ya con los sonidos, ¿no? Aunque no lo hablemos, y facilita un poco pues también la escritura de estos textos. Entonces, pues nada, agradecer a todos los que están aquí y pues obviamente a las personas que están impulsando estas pues estrategias de aprendizaje y de difusión de las lenguas. Entonces, pues muchas gracias.